Discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María. Consagración a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Tercera parte, conocimiento de la Santísima Virgen María. Día 26, dogmas marianos. Porque esta reflexión la hacemos en María, con María, por María y para hacerla más perfectamente en Jesús, con Jesús, por Jesús y para Jesús, para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir después de mí: Santísima Virgen María, que tu corazón inmaculado triunfe en mi corazón. Santísima Virgen María, que tu corazón inmaculado triunfe en mi corazón. Santísima Virgen María, que tu corazón inmaculado triunfe en mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Gracias, Madre Santa, porque vienes a acompañarnos en este momento y trae la presencia del Espíritu Santo a nuestras mentes, a nuestras vidas. Hoy infunde calor de vida en el hielo. Hoy ven y derrama esa unción sobre nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, que vienes y que tomas nuestro ser, toma esta charla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, para que le demos inicio a esta charla, yo los invito a que tomemos un texto de la palabra de Dios antes de profundizar un poco en lo que nos compete a este tema. Y quiero tocar el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 32, que nos dice lo siguiente. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, antes de empezar como a desarrollar un poco el tema, yo quiero hablarles primero de cómo nosotros debemos tener algo muy importante en nuestra vida como cristianos, y son las verdades de fe. Y esas verdades de fe que se encasillan en un término muy conocido que se llaman los dogmas. Y para poder entender qué es un dogma, pues vamos a ver una definición muy particular. Esa la he tomado de una página católica llamada catholic.net. Dice: son verdades de fe que están explícita o implícitamente en la divina revelación. ¿Qué es la divina revelación? La palabra de Dios o la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia hace un pronunciamiento de forma solemne y que, por así decirlo, en unión a toda, no, en unión a toda la iglesia, a todos los obispos, acerca de un tema de moral o de fe, como lo diríamos, y que esta verdad que es pronunciada por la iglesia debe tener una adhesión de nuestro corazón, debe ser aceptada, porque es una verdad revelada por Dios para nosotros, y por eso nosotros debemos aceptarla, debemos creerla y debemos acogerla en el corazón. Esas son las verdades de fe, esos son los dogmas. Quizá en estos tiempos
en donde hay tanto racionalismo, tantas reflexiones eh, teóricas, filosóficas, científicas, muchas veces quieren cuestionar, se nos quiere cuestionar acerca de lo que es un dogma, ¿cierto? Y muchas veces nos van a decir que no hay verdades absolutas, que las verdades son relativas. Pero nosotros debemos tener muy claro esto, estas son verdades de fe aceptadas y creídas. ¿Por qué? Porque nuestra Santa Madre Iglesia nos las manda, ¿cierto? Entonces, teniendo un poco claro qué es lo que es un dogma, ¿cierto? Y en palabras más textuales es una verdad que nos propone la Iglesia, pero que debe ser aceptada por nosotros. ¿Pero por qué? Por la fe, ¿cierto? Entonces, ya sabiendo que es un dogma de fe, ahora vamos a decir, bueno, dogmas marianos. ¿Cómo así dogmas marianos? Claro que sí. Vamos a entrar a analizar por qué los dogmas marianos. Partiría con esta frase, no se ama lo que no se conoce. Entonces, la Santísima Virgen María a lo largo de la historia eh, ha dejado una huella profunda en nuestro corazón, porque es la hija predilecta del Padre. Entonces, nosotros debemos tener presente lo siguiente. Ella ha sido un regalo que hemos recibido de parte del Hijo de Dios al pie de la cruz. Y nos lo dice Juan 19, 25 y 27. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Entonces mira el regalo que nos ha dado Jesús en la cruz, que es a nuestra madre, a la Santísima Virgen María. Y por eso es un regalo para nosotros, es un regalo para la iglesia, nuestra Madre Santa, nuestra Madre Hermosa. Y a través de la historia, en esa reflexión, en esa misma reflexión de la misma iglesia, nos hemos encontrado con una serie de verdades de fe, con una serie de dogmas, con los cuales nosotros podemos entrar a profundizar un poco más en la figura de quién es la Santísima Virgen María. Y tú hoy que has elegido este camino, que hoy has aceptado la invitación de nuestra Madre a consagrarte a tu corazón inmaculado, esta es una oportunidad para que conozcas un poquito más de quién es la Santísima Virgen María, de cuál es el papel tan preponderante, el papel tan importante que tiene la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Porque, por así decirlo, la Santísima Virgen María no es una criatura más. La Santísima Virgen María es la mujer por excelencia. Y eso lo vamos a entender desde el Génesis. Génesis 3.15 nos dice una definición muy importante. Y ojo, mire lo que decía al principio, la verdad os hará libre. Cuando nosotros aceptamos estas verdades de fe que nos propone la iglesia, que es Dios mismo que nos las propone a través de la iglesia, nos quieren llevar a la libertad. Y esa es la libertad que hoy quiero que mi querido hermano tú entiendas, que te quiero dar a través de quién, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que te quiero mostrar, porque es una promesa del libro del Génesis, en el capítulo 15 nos dice, enemistad, en el capítulo 3, versículo 15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hemos entendido cuál es el papel de la Santísima Virgen María a partir de este texto bíblico. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Decía el Papa Benedicto XVI que la vida cristiana es una batalla sin tregua y hemos de tener en cuenta que si desde el mismo libro del Génesis, desde el primer libro de la Biblia, se nos habla de esa enemistad, de esa batalla, de esa guerra entre el bien y el mal, entre la mujer y la serpiente, hoy más que nunca debemos tenerla muy clara y debemos tener muy claro esta realidad. Ya hemos entendido lo que es el pecado, todas las heridas, todo lo que la consagración nos ha mostrado hasta el momento y hasta el día de hoy. Pues hoy, al entender esta promesa, esa promesa que nos hace el libro del Génesis, que es una enemistad, vamos a empezar y ahí entendiéndola poco a poco. ¿Cómo vamos a entender? Esa primera verdad de fe que vamos a tener en cuenta es quién? María, Madre de Dios. ¿Y cómo así María, Madre de Dios? Pues nos lo va a decir el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero, en los versículos 39 y siguiente, dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vamos a entender una definición de fe. Esta definición de fe, María, Madre de Dios, que fue disertada y fue reflexionada y que se declaró como verdad de fe en el año 431 en el Concilio de Éfeso, nos va a decir la siguiente verdad de fe que nos va a, que nos va a enseñar y nos va a mostrar el magisterio de la misma iglesia, el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia, que nos va a enseñar y nos va a mostrar y nos va a dar esta declaración. ¿Por qué? Diría el Papa Clementino en el Concilio de Éfeso, si alguno no confesara que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne del Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. Miren que a partir ya en los primeros vestigios de la historia se hablaba de María como Madre de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que las dos naturalezas de Dios, hecho hombre, Jesús, que viene del cielo, que es enviado por el Padre y que se encarna en el seno de la Santísima Virgen María, ella lo acoge en su seno y es ahí donde vamos a entender la realidad, esta verdad de fe, que María es madre de Dios hombre, pero es madre de Dios hijo. Entonces miren que en esta misma realidad, y miren que la misma palabra de Dios nos lo está mostrando. María, ¿de dónde aquí que la madre de mi Señor? Madre de Dios, el Señor. Y aquí, ¿por qué nosotros debemos entenderlo? Si inclusive los mismos padres griegos y el término en griego de Madre de Dios sería la Theotokos, portadora de Dios. Y es aquí donde vamos a entender esta primera verdad de fe. A partir de este texto bíblico podemos tener con mucha claridad esta realidad de fe. María es Madre de Dios. Y aquí, ¿dónde vamos a entender? Primero, Madre de Dios, claro, del Verbo encarnado, pero es que esta es una realidad que va mucho más allá. Y esa realidad la podemos volver a encontrar ¿en dónde? En la cruz, en el Calvario. Porque se nos ha entregado a nosotros, porque hemos sido adoptados, somos hijos adoptivos, ¿cierto? Y ella es nuestra madre, porque Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios nos ha regalado una madre. Y esa madre es María, es la madre del cielo, es la madre de nosotros, es la madre de la humanidad. Por eso es muy claro entender esta definición de fe y esta definición dogmática que desde los primeros siglos se nos hacía entender. Y más que nosotros entender teoría y hablar, es entender primeramente esa realidad. Madre de Dios. María es la madre de Dios, pero hoy también debes entender esa maternidad que también va inclinada hacia ti. Es tu mamá, es mi mamá. Esa segunda verdad de fe que yo quiero invitarte a que reflexionemos sería la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. ¿Y qué entendemos por la virginidad perpetua? Este dogma de fe que se nos habla que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y esto lo podemos ver en la misma palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, ya en el Antiguo Testamento, prefigurada, nos lo va a decir Isaías 7:14, nos va a hablar de esta realidad tan importante y que debemos tener presente. Dice, pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí una doncella encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Y en otras traducciones nos dirá una virgen encinta. La virgen dará en una virgen encinta. ¿Y esa virgen es quién? Es nuestra madre. Y esa concepción virginal y ese parto virginal, ¿cómo lo podemos entender? Los padres griegos, los padres de la iglesia nos van a decir que así como la luz del sol traspasa un cristal
sin hacerle daño, sin destruir, sin romper, sin irromper el cristal. Así la sombra del Altísimo cubrió la Santísima Virgen María y cubrió su virginidad sin tocarla. Y debemos entender aquí algo muy bonito con respecto a esta realidad de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Bueno, también aquí quiero que esta declaración de fe fue dada en el año de 553 en el Concilio de Constantinopla. Y es muy bonito porque miren que cuando se acerca el ángel y le dice, y María le pregunta, ¿cómo va a ser esto posible si no conozco varón? Por la pureza de la Santísima Virgen María. Su corazón, su mente no tenía malicia. En su corazón solo existía el alabar y el exultar a Dios. Y miren que inclusive desde los mismos tiempos antiquísimos, María se consideraba virgen, que ya en el concilio de Éfeso se hablaba de la Virgen, porque la Santísima Virgen María no fue tocada. Necesitaba ser pura para Dios. Y por eso nosotros debemos entender este dogma de manera muy clara, como ese cofre, esa huerta, ese huerto secreto donde Dios se quiso guardar y que necesitaba ser protegido, que necesitaba ser preservado, que no experimentara y no fuera tocado por nada humano. Por eso la virginidad. ¿Cómo entendemos nosotros la virginidad? Algo puro, algo que no ha sido tocado. ¿Y cómo lo entendemos? Porque Dios es la pureza misma. Y la pureza misma quiso encarnarse y quiso hacerse en la Santísima Virgen María. Miren qué bonito. María es la Madre de Dios, pero María es ese cofre donde se guarda el tesoro escondido. Ese tesoro escondido, ¿quién es? Jesús. Por eso necesitaba ser virgen. Por eso Dios quiso, en su designio amoroso, Dios Padre la preservó para que nadie no fuera tocado por nadie. Y miren algo muy bonito de esto. Dice en el profeta Samuel que cuando el rey David quería llevar el arca de la alianza desde la casa de Obededón antes de llegar a la casa de Obededón a Jerusalén, cargaron el arca de la alianza en unos burros y que unos sirvientes que iban por accidente tocaron el arca y murieron, porque era sagrado. Así, exactamente, María no fue tocada, porque María portaba el fruto de la vida. Miren qué bonito lo que el Señor nos está mostrando. Y si en el libro del Génesis Eva tocó el fruto, comió del fruto que no podía comer, María lo cuidó y lo protegió en su vientre. Por eso ella no fue tocada. Por eso ella era la Virgen. Y porque ella es la siempre Virgen. Y por eso lo declaramos y lo decimos con mucha fe. Es la siempre Virgen María. Es nuestra madre. Pero ella guarda, protegió el verbo, el fruto de la vida. Y pasemos al siguiente dogma, a la siguiente verdad de fe, que es muy importante y es uno de los más hermosos, diría yo. Todos son hermosos, pero a mí me encanta este porque es esa declaración que en el 8 de diciembre de 1954, su santidad Pío IX quiso hacer esta declaración tan hermosa, tan maravillosa. Al decir, nos dice Papa Pío IX, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. María es la Inmaculada Concepción, porque su concepción no probó la corrupción. María es la Inmaculada porque María no fue tocada. Por eso, cuando vemos al libro del Génesis y nos dice que ella te aplastará la cabeza y le decía a la serpiente y le herirá el talón. Esa herida del talón, ¿quién es? Era la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Porque María no fue tocada, porque María nunca ha sido tocada. Y si vamos al libro del Génesis, el libro del Génesis nos dice en el capítulo 12 que el dragón quiso devorarse para atrapar a la mujer, pero se le fueron dadas dos alas y llevada al desierto, porque ella no fue tocada, porque ella fue pura, porque ella no experimentó la corrupción del pecado original, como lo decía el Papa Pío, no, por una singular gracia de Dios. Y eso nos lo dice nuevamente retomando el libro del profeta, perdón, el Evangelio de San Lucas, cuando nos dice, alégrate llena de gracia.
El término griego sería keharitomeni, la plena, la llena de gracia, porque en ella no había pecado, porque ella era completamente pura, porque el Señor la liberó, porque, perdón, no la liberó, la libró del pecado, la preservó de ese pecado original, de esa mancha de pecado. Y aquí es donde vamos a entender lo que nos diría, lo que Eva perdió por su desobediencia, María lo ganó por su obediencia, porque en ella no había corrupción, porque en ella no había pecado, porque simplemente decimos, ella es la Inmaculada Concepción. Y miren qué hermoso y qué bonito lo que nos enseña este dogma. Es la pureza y es la particular, el singular papel que tiene la Santísima Virgen María en estos tiempos. Volviendo y retomando lo que nos decía, lo que yo decía con respecto al Arca de la Alianza, yo quisiera que nosotros entendiéramos un poco lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este texto bíblico, que es muy importante. Dice, dice lo, quiero tomar lo que decía a partir del versículo 6, dice, se reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30.000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él, a Baalá de Judá, para subir allí el arca de Dios que llevaba el nombre de Yahvé Sebaó, que se siente sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en la loma. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Usa caminaba al lado del arca de Dios y Ajá iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, artas, adufes, sistros y cambambillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Usa la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban con volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Usa y allí mismo lo hirió por ese atrevimiento y murió allí mismo junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Aquel día tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededón de Gad. El arca de Yahvé estuvo en la casa de Obededón de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Palabra de Dios. La ira de Yahvé se descendió sobre ese. No podía tocarse el arca de la alianza. No podía ser tocada. Ahora yo quiero que entendamos una reflexión. Si tú te vas al texto del Evangelio de San Lucas finalizando, dicen que María se quedó 3 meses en la casa de quién? De Santa Isabel. Y aquí nos dice que el arca de la alianza se quedó 3 meses en la casa de Obededón de Gad. ¿Qué contenía el arca de la alianza? Las tablas de la ley, el nombre de Yahvé Sebaot, el maná, el pan del cielo y la vara de Moisés. Ahora, miren qué bonito esto. Cuando nosotros nos acercamos a ese texto que eran 3 meses, María, ¿quién tenía en su seno? La palabra encarnada, los mandamientos de Dios, el pan del cielo. Jesús es el pan del cielo. Jesús es el buen pastor. María es el arca de la nueva alianza. Y por eso, para cargar al santo, para portar el santo de los santos, se necesitaba de algo puro. Y Dios desde la eternidad ha pensado en la Santísima Virgen María, ha pensado en ella. Y si nosotros teníamos el atrevimiento de acercarnos a Jesús, pues miren, o acercarnos al mismo Dios, miren que aquí mismo nos está mostrando que no tenemos necesidad de una madre, que Dios nos ha regalado una madre, una mediadora, una intercesora ante el Hijo. Ahí tenemos a nuestra Madre Santa, a nuestra Madre Hermosa, y ella es por eso la Inmaculada, y es por eso la Madre de Dios, y es por eso que fue preservada del pecado, y es por eso la Inmaculada. Por eso nosotros no debemos dudar de esta verdad de fe, porque María no hubo pecado, no hubo mancha de pecado. María fue conservada en pureza y por eso encontramos sus manifestaciones a lo largo de la historia, manifestaciones tan grandes como lo de Nuestra Señora de Guadalupe en México, como en Lourdes, como en Fátima. Qué importante y qué necesario es que nosotros debemos entender
entender estas verdades de fe, porque María está siempre a nuestro lado y podemos profundizar un poquito más en ello. No te quedes con lo que te estoy diciendo, profundice un poco más en ello y te darás cuenta de las bondades de esta tierna madre. Y para finalizar, nos dice esa cuarta verdad de fe que María ascendió al cielo. Y finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Catecismo de la Iglesia, numeral 966. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 por medio de la Constitución Magnificentus Deus, decretando como solemnidad el día 15 de agosto para su celebración en el calendario litúrgico. ¿Por qué decimos Asunción de María y no Ascensión? Como cuando hablamos de Jesús, el misterio de la Asunción consiste, entre otras cosas, en que la Virgen María es elevada, ascendida por ángeles, no por sus propios medios. Es decir, es Dios quien desea preservarla al final de sus días. Por eso históricamente se la ha retratado rodeada de ángeles que la levantan entre nubes. Jesús, en cambio, sube a los cielos por sus propios medios, pues es Dios. Miren algo muy bonito que nos dice esta reflexión. Dios quien desea preservarla al final de sus días. Y es algo muy bonito porque, ¿qué debemos entender? La Santísima Virgen María, al ser la Inmaculada, al no tener el pecado original, tampoco tiene la corrupción, la muerte. Por eso María, en esa teoría, María se dice, esa corriente de reflexión de los ortodoxos, María se durmió y fue llevada al cielo. En un éxtasis de amor fue elevada al cielo, porque ella no experimentó la muerte. Solo se necesitaba la muerte del Hijo, porque el Hijo era el que se iba a sacrificar, el que se iba a entregar por los pecados, por nuestros propios pecados. Pero María era necesaria para recibir el fruto de la vida, que era Jesús. Y por eso María, al recibir a Jesús, experimentó esos dolores en su corazón de ese sufrimiento, pero al final de su vida no experimentaba la muerte, sino que experimentó el gozo de estar al lado de su Hijo. Por eso María asciende, por eso María se duerme y es elevada al cielo. Y debemos entender esta verdad de fe. Quizá después de reflexionar en estos 4 momentos sobre nuestra madre, debemos entender este último dogma como lo que quiere el Señor de nosotros, como lo que Él quiere de nosotros, gozar de esa visión beatífica, porque al fin de cuentas esta última verdad de fe lo que nos invita es a vivir en gracia de Dios, en santidad, porque María se convierte en esa figura de la iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga que nos habla el Apocalipsis. María es esa figura de esa iglesia pura, y porque si fue pensada desde la eternidad, hoy más que nunca, yo te invito, mi querido hermano, a que pienses en estas 4 verdades de fe. Has recibido un regalo y es a María como madre. Has encontrado en ella ese huerto secreto, ese cofre donde puedes entregarle y confiarle tus más grandes tesoros. Si Dios Padre quiso confiar lo más puro, lo más grande que era su propio Hijo a esta, a esta criatura, y que la preservó de esa mancha de la corrupción, y que en su caminar por esta tierra lo único que nos llevó y nos enseñó es a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla, porque eso nos enseña la Santísima Virgen María. Por eso yo te invito, mi querido hermano, a que en este momento pienses en estas 4 verdades de fe y al final de cuentas, a través de esta consagración, ¿qué es lo que quiere el Señor de ti? ¿Qué es lo que quiere la Madre de ti? ¿Qué es lo que quiere? Sino más que nada llevarte a Jesús, llevarte a Jesús. Por eso, en un momentico yo te invito a que te acerques a esa imagen de la Santísima Virgen María. Quizá te encuentras pasando por alguna dificultad, por algún problema y, y no has tenido una buena relación con mamá. Yo te invito en este momento que sea ella, mírala a los ojos o piensa en la imagen
de esa virgencita que tanto te ha gustado, la Virgen del Carmen, de Nuestra Señora de Guadalupe, de Fátima, y pídele a ella, pídele ese regalo. Y dile que quieres conocerla un poco más. Aquí podemos quedarnos todo un día reflexionando sobre estas verdades de fe, pero quise decírtelo de manera muy práctica para que entiendas qué importante es la madre, la madrecita en nuestros corazones. Por eso, Madre hermosa, yo te pido que seas tú en este momento paseándote en ese lugar donde ese hijo que está escuchando este audio. Yo te entrego, Madre mía hermosa, Madre de mi corazón, sus necesidades, las dificultades que pueden estar pasando en este momento, la tristeza, el desazón, la incertidumbre. Y ahora yo te invito a que pienses en ella, en la Madre preciosa, y entrégale tus dificultades, entrégale lo que estás pasando en este momento. Al fin de cuentas, María, ¿qué es lo que te quiere enseñar? Hagan lo que Él os dice, llevarnos a Jesús. Por eso no tengas miedo, no tengas miedo. María confió y se abandonó completamente en el Padre y por eso fue llevada a Dios, fue llevada al cielo. Madre preciosa, yo te doy gracias por el regalo que nos das de habernos consagrado a tu inmaculado corazón. Y así como Noé preservó a su familia del diluvio en esa arca, hoy yo quiero, Madre mía, esconderme en tu corazón inmaculado, para que me libres de las acechanzas del enemigo, para que me libres de las acechanzas del pecado y me lleves a Jesús. Por eso, Madre, quiero conocerte, quiero profundizar cada día más en ti y que seas tú llevándome a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te invito, te continúo motivando a que no te sueltes del Santo Rosario, esa invitación que la he hecho muchas veces en las manifestaciones que ha hecho la Virgencita, y como en Fátima, rezad el rosario, rezad el rosario. No te canses de rezar el rosario y te motiva a que continúes con la lectura del Tratado de la Verdadera Devoción. Es un libro muy hermoso, es un tesoro. Y ánimo, ánimo, que este regalo que te estás dando de consagrarte a la Santísima Virgen María es para que tu vida sea completamente diferente. Que Dios te bendiga y que el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, te proteja y que San José esté siempre a tu lado. Yo soy víctima